Y es que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la noche de este jueves en primer debate el proyecto de ley contra la lucha, de lucha contra el fraude fiscal. 42 diputados presentes lo votaron a favor, mientras que 4 lo hicieron en contra. Otto Guevara, Natalia Díaz y José Alberto Alfaro del Movimiento Libertario, así como Ligia Fallas del Frente Amplio. El proyecto permitirá que el Ministerio de Hacienda tenga acceso a la información que las entidades financieras remitan a la Superintendencia General de Entidades Financieras acerca de los datos de identidad de las personas físicas o jurídicas. La iniciativa crea además un registro centralizado de accionistas de las sociedades anónimas que será resguardado en el Banco Central de Costa Rica y al que solo tendrán acceso el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas. Asimismo, establece una obligatoriedad a que los trabajadores liberales acepten medios electrónicos de pago con el fin de reducir las posibilidades de fraude fiscal. Y para hablarnos de estos temas, precisamente están con nosotros los economistas Luis Paulino Vargas y Federico Rivera. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Tal vez sus primeras impresiones, don Luis Paulino. 2 años, desde julio de 2014, de estarse viendo este proyecto en la Asamblea Legislativa, varios cambios, y bueno, el día de ayer ya se ratifica en primer debate con estos cambios que hiciera la alianza opositora. ¿Cómo ve que queda el proyecto al final? Bueno, lo que yo diría, así para introducir el tema, es que el proyecto no es lo que yo quisiera que fuese, pero es lo que se logró que fuese, ¿verdad? Estamos en el ámbito político, que siempre es sumamente complejo, donde siempre hay un choque de intereses que complica inevitablemente las cosas, que es además propio de la democracia. Y no solamente estamos en el ámbito político, sino que estamos en el ámbito de un asunto donde se tocan intereses económicos como muy fundamentales, intereses económicos muy fuertes. Este proyecto de ley ha retado intereses económicos de los más grandes, de los más poderosos de Costa Rica, y eso ha quedado en evidencia con absoluta claridad. Todo el debate alrededor del proyecto y toda la participación pública que tuvieron los representantes del poder económico más importante de Costa Rica, así lo pone de manifiesto, de manera que es en esas condiciones que el proyecto finalmente se aprueba, por lo menos en el primer debate, que es lo que de momento tenemos, con un producto final que fue debilitado, a mi juicio ha sido debilitado, se le quitaron algunas cosas que yo hubiese creído que eran necesarias. Por ejemplo, el hecho de que todo tiene que pasar a través de un juez, ¿verdad?, que inevitablemente va a permitir que el defraudador tenga un montón de posibilidades para tratar de dilatar los procesos. El hecho de que el silencio positivo fue alargado, era inicialmente 3 días, luego se prolongó hasta 10 días. El hecho de que la administración tributaria no tenga acceso a las cuentas bancarias, excepto si hay una orden de un juez, etcétera. O sea, son diferentes elementos de ese tipo que claramente me parece a mí que fueron introducidos para proteger a las personas que tienen que pagar impuestos y posiblemente a los grandes contribuyentes, la gente que más tiene que pagar impuestos, que también es donde más evasión hay. Así es como yo interpreto eso. Eso en el fondo complica las cosas, alarga los procesos, da chance a que los posibles defraudadores fiscales logren recurrir a mecanismos de dilación que compliquen las cosas, que las demoren, etcétera. Esos son algunos de los elementos que yo diría que debilitaron el proyecto. El hecho, por ejemplo, que tal vez tiene menos importancia, pero no deja de tener alguna importancia, de que el registro de accionistas sea colocado en el Banco Central, cuando en rigor, en buena lógica, en una sana administración, corresponde que esté en el Ministerio de Hacienda, punto. Esa es la autoridad pública a la que le corresponde este asunto. ¿Por qué se lo llevan al Banco Central? De nuevo, ahí están introduciéndose mecanismos que pueden introducir alguna complicación. Se expresa desconfianza respecto a la administración tributaria, que la administración tributaria no va a ser capaz de preservar la confidencialidad de esa información, y entonces se la llevan para el Banco Central,
rompiendo un principio de sana administración que me parece que indica que el lugar apropiado es el Ministerio de Hacienda. Pero en fin, son concesiones que fueron necesarias para llegar a un producto que tiene también su valía, yo no lo niego. El solo hecho de que el registro de beneficiarios exista es un paso adelante importante. A mi juicio debería ser completamente público. Yo no entiendo cuál es el temor de que se sepa quiénes son los propietarios de las sociedades. Sobre todo en una sociedad democrática donde todos tenemos el deber de contribuir al sostenimiento del sector público, de cumplir con nuestros impuestos, de cumplir con nuestras obligaciones tributarias, pues es bueno que se sepa quiénes están ganando cuánto y si efectivamente se está pagando los impuestos que corresponden de acuerdo con lo que se está ganando, que es lo que en justicia debe ser, que es lo que corresponde exigir en un contexto democrático. Es que se supone que somos una sociedad democrática y en una sociedad democrática ese tipo de cosas deberían ser transparentes porque ese tipo de cosas hablan acerca del cumplimiento o no cumplimiento de responsabilidades fundamentales en el ámbito tributario. Para iniciar también con el tema, don Federico Rivera, ¿verdad? Muy buenos días. Don Luis Paulino asegura que fue debilitado el texto. ¿Cuál es la posición suya, verdad? ¿Considera que efectivamente el proyecto viene a colaborar y a minimizar lo que es el fraude fiscal? Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por el espacio. Bueno, hay un punto que don Luis Paulino toca que es muy importante porque siempre hay que dividir las responsabilidades. Una de las características de nuestra, digamos, de nuestra institucionalidad es que muchas instituciones se le asignaron funciones que no les correspondían. Por ejemplo, en su tiempo el Consejo Nacional de Producción con banca de desarrollo o con una oficina para exportar en Miami, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Si hablamos del fisco, ¿verdad? Eso es responsabilidad de Hacienda, ¿verdad? Si hablamos de política monetaria, pues es una responsabilidad del Banco Central y su responsabilidad sobre del tipo de cambio. Lo que pasa es que, claro, ellos tienen una presidencia compartida, pues lógicamente ahí lo que estamos viendo no es, desde mi punto de vista, no es una responsabilidad económica, sino es un vínculo más político que económico, bueno, desde mi punto de vista. Ahora, si viene a minimizar o viene a maximizar, bueno, tenemos que considerar varios aspectos. Primero, para hablar de este… Tal vez si nos vas dando ejemplos sí, también, uno por uno, sí, para que nos quede más claro. Ahora, recordemos, hay datos que tenemos que memorizar y también para que nos actualicemos, ¿verdad? Recuerde que a nivel centroamericano, Costa Rica es uno de los que tiene el mayor pobre desempeño fiscal, ¿verdad? Solo nos supera Honduras y El Salvador. Eso significa que el país no viene haciendo bien las cosas fiscalmente. Estamos hablando de un 5.9% del Producto Interno Bruto. Como para tener también otra idea, solo en intereses, porque es uno de los problemas de la deuda pública, son de 780.000 millones. Solo en mayo fueron 315.000 millones. Como para entenderlo, ¿verdad? En deuda pública usted tiene que estar aproximadamente en el 3%, 3.5%, que es lo que se recomienda. Solo en intereses es el 2.8%. Este proyecto, ¿verdad?, de fraude fiscal, lo único que viene a tratar de hacer es una contribución para atenuar, ¿verdad?, el tema entre ingresos y gastos. De acuerdo a lo que dice el ministro de Hacienda, pues sí, viene mejorando la recaudación porque se han bajado los gastos, ¿verdad? No es que se ha hecho un esfuerzo significativo para mejorar la recaudación. Entonces, lógicamente, la relación todavía entre ingresos y gastos, la diferencia es más del 300%, es algo increíble, ¿verdad? La brecha cada vez se va abriendo. Ahora, en realidad el fraude es una variable. Es una variable, ¿verdad? Y también lo que apunto también en lo que dice don Luis, o sea, si usted viene haciendo bien las cosas financieramente y comercialmente, pues ¿por qué tengo que estar en contra de que estén registrando los accionistas, ¿verdad? Y los donantes, etcétera, etcétera. O sea, lógicamente hay un juego de poder, ¿verdad? Recordemos que hay una frase de un presidente que no es nuestro, ¿verdad?, que dice que en algunos casos
los mecanismos de la democracia son utilizados para destruir el Estado y sabemos que donde se deciden las políticas, donde se está decidiendo en las leyes es en la Asamblea Legislativa. O sea, ellos son los responsables en este momento del proceso. ¿Cuánto duramos para eso? 2 años. ¿Cuánto tenemos para aprobar una reforma fiscal? ¿Verdad? Más de 12 años. Entonces, hay un letargo no solo político, ¿verdad? Hay una desarticulación también ideológico de muchos partidos, porque yo no me imaginaría a una representante del Frente Amplio votando en contra de, cuando los liberales, digamos, tienen clara la posición, porque ellos siempre van a estar en contra de cualquier impuesto, de cualquier reforma o de aquel tipo de control. Y me parece que también, pues, si hablamos ideológicamente, pues el Frente Amplio debería revisar sus diputados de cuáles son sus posiciones. Ese es mi punto de vista. ¿Ustedes concuerdan ambos en que el tema del registro de accionistas debería estar la información en manos del Ministerio de Hacienda y no quedar más bien en manos del Banco Central, y hasta dicen que es una decisión muy política? Tal vez si nos pueden explicar la percepción de ambos sobre esto, ¿cómo podría eso impactar ya cuando es el tema de evasión y lo que es el manejo de esa información? Bueno, o sea, es un poco difícil ponerse como adivinar qué es lo que podría ocurrir. Lo que uno nota es que de diferentes formas se trató de poner como amarres, como intermedios, como fases intermedias entre la administración tributaria y los posibles defraudadores fiscales. O sea, la administración tributaria en sus procesos de investigación y de acción sobre los defraudadores fiscales tiene que pasar por una serie de peajes, digámoslo así, los peajes judiciales con un juez que va a estar ahí de por medio, o tener que pasar a través del Banco Central para poder tener acceso a el registro de beneficiarios. A mí, digamos, yo lo que anticipo ahí son mecanismos de dilación. Lo que veo que ahí posiblemente aparecerán posibilidades que los abogados expertos en derecho tributario van a estar muy deseosos de asesorar a los defraudadores fiscales para que aprovechen las posibles dilaciones que puedan surgir de la existencia de esos mecanismos mediadores. Ahora, yo sí quiero resaltar una cosa. Yo dije al principio, este proyecto no es lo que yo quisiera que fuera, es lo que se logró que fuese. ¿Y cómo quería usted que fuera? No, yo hubiera querido, por ejemplo, que no existieran esos mecanismos diladores, sí, de dilación a los cuales he hecho referencia, por ejemplo. Pero siendo un proyecto limitado al que en parte le limaron las uñas y le limaron los colmillos, hay que celebrar lo que se aprobó. Yo me alegro de que está aprobado, es un paso adelante. Falta mucho, hay que pelear mucho todavía, luchar mucho por mejorar el control del fraude fiscal, pero bueno, dimos este paso. Y eso yo no puedo, consciente de las limitaciones del proyecto, no puedo menos que celebrarlo y felicitar a quienes dieron la lucha, porque ahí hubo una lucha sumamente dura contra intereses económicos muy grandes, muy poderosos, que se movilizaron con todo. Se movilizaron con todo para tratar de frenar el proyecto y aún así estamos logrando aprobarlo en primer debate. Ahora, si alguien tiene la expectativa de que con este proyecto se va a resolver el problema fiscal, no. Y si alguien viene a justificar, decir, yo voté en contra de este proyecto porque con este proyecto el problema fiscal no se va a resolver, yo le diría, por favor, hablemos en serio. Claro que este proyecto no va a resolver el problema fiscal, es más, ni siquiera va a resolver el problema del fraude fiscal, porque se necesitan mucho más que leyes para resolver ese problema. ¿Por qué no y qué se necesita entonces? Vean, los mecanismos de fraude fiscal hoy día son sumamente complejos. Por ejemplo, el destape de la información de los papeles de Panamá lo puso en evidencia. Estamos hablando de redes internacionales, redes prácticamente globales de evasión tributaria. La evasión tributaria es hoy una industria altamente sofisticada que actúa transnacionalmente, que actúa prácticamente de forma global. Entonces, un proyectito como este es de alguna manera que le vamos a pegar un pellizco al elefante, pero no creamos que con esto vamos a traernos abajo el elefante. Es un paso necesario. En Costa Rica la evasión tributaria es un 8% del PIB. De ese 8%, más de la mitad, más del 4% corresponde a renta empresarial, o sea, es pagos que deberían provenir de impuestos sobre las ganancias empresariales que se están dejando de pagar,
que significa más del 4% del PIB, más de la mitad de la evasión tributaria total. Hay también altísimos niveles de evasión tributaria entre los profesionales liberales. Este proyecto va a ayudar un poquito a combatir esas cosas, un poquito a resolver esas cosas, no lo va a resolver. Necesitamos una cooperación internacional muchísimo más sólida, una política de Estado orientada a fortalecer una cooperación entre Estados a nivel mundial muchísimo más decidida para poder, porque es un problema global que solo se puede combatir globalmente, eso es el fraude fiscal. Entonces uno tiene que ubicar en ese contexto este proyecto, de alguna manera congratularse que dimos este paso hacia adelante, ser consciente de sus limitaciones, ser consciente de que queda mucho por mejorar y ser consciente de que si se trata de resolver el problema del fraude fiscal, la cosa es mucho más grande, no se resuelve con proyectitos de alcance nacional porque el problema es global, y si se trata de resolver el problema fiscal en su conjunto, pues necesitamos muchas otras cosas, entre otras más, una reforma tributaria de fondo y una reforma del Estado que haga que el Estado sea muchísimo más eficiente en su accionar, muchísimo más productivo en lo que hace, de mucho mayor calidad en sus servicios y también mucho más transparente, porque dije antes, la importancia de la transparencia en relación con el asunto del registro de accionistas, que todos deberíamos ser transparentes para demostrar que estamos cumpliendo nuestras responsabilidades tributarias, pero eso vale también para el sector público. El sector público tiene que ser transparente frente a la ciudadanía y tiene que rendir cuentas ante la ciudadanía de lo que hace o de lo que deja de hacer y dar constancia de que efectivamente está cumpliendo con sus responsabilidades, porque solo de esa manera podemos justificar ante la ciudadanía la necesidad e importancia de una reforma tributaria. Don Federico, ¿usted considera o comparte opinión con Luis Paulino donde dice que no se va a resolver, ¿verdad?, que se necesitan más cosas y que desde su punto de vista, ¿qué necesita el país para continuar contra la lucha del fraude fiscal? Bueno, don Luis, antes lo mencioné, esto lo que va a ayudar es a atenuar, o sea, a disminuir, pero no va a solucionar el problema. Eso ya nosotros lo tenemos claro, pero también apuntando y reafirmando lo que dice don Luis, esto no es una economía que siempre ha trabajado de manera independiente. Recordemos que esto es una economía interdependiente, incluso uno se preguntaría qué pasa si no se hubiese dado el caso de los papeles de Panamá, ¿verdad? O sea, si ese detonante, ¿verdad?, desde mi punto de vista, presionó, ¿verdad?, internacionalmente y nacionalmente a nuestro Parlamento, ¿verdad?, y a la misma sociedad a cuestionar y a aprobar, digamos, ese proyecto. Hay que responder a la OCDE. La OCDE te dice, ustedes tienen que ordenarse fiscalmente. Eso no solamente lo dice la OCDE, eso se lo dice usted el Fondo Monetario, tiene que ordenarse fiscalmente. Se lo dice las calificadoras como Moody's, como Standard & Poor's, ¿verdad? Las calificadoras de riesgo para un país como el nuestro, pues somos un país vulnerable en el sentido de que, bueno, todo lo que también estamos importando, ¿verdad?, es todas las materias primas, ¿verdad?, y eso también es un ejemplo para entender de que dependemos del contexto internacional, uno de los organismos y otro también de los mismos mercados. Ahora, hay que entender que si bien es cierto, por ejemplo, a nivel centroamericano, Costa Rica es la que tiene la menor deuda externa, tiene la deuda interna más elevada, porque claro, estamos financiándonos con nuestros propios recursos, entonces el Estado le debe al Estado, o sea, el Estado tiene que pedir préstamos en los bancos del Estado para pagar salarios y por eso es el efecto multiplicador en los intereses, ¿verdad?, que eso viene a perjudicar. Recordemos que la economía es causa-efecto, ¿verdad?, y si usted no soluciona el problema fiscal interno, ¿verdad?, porque el problema número uno es la reforma fiscal, ¿verdad?, el fraude, y tal vez concuerdo un poco con don Luis en el sentido de que, bueno, esto no va a mover tanto, ¿verdad?, el hecho de mejorar la recaudación. Algunos grupos van a apostar a que esa es la solución, ¿verdad?, pero lo que nosotros sabemos que es lo que viene es que a pesar de estas tasas que usted ve que están disminuyendo en básica pasiva, esto va a tener que aumentar porque si usted no soluciona los problemas de deuda, hay que pagarlo con intereses, ¿verdad? Y es lo que viene, ¿verdad? Y por eso… ¿Cómo solucionarlos? ¿Solucionar qué?
cómo solucionar los problemas de reforma fiscal, de reforma tributaria. Nosotros no tenemos, es curioso, nivel país, ¿verdad? Sí, nosotros no tenemos el IVA. En toda Latinoamérica, solo Costa Rica no tiene el IVA. Y es interesantísimo porque nos hemos mantenido con el selectivo de consumo, con el de venta y un poco de recaudación de renta. Así es como se ha sostenido, pero también nos hemos sostenido con deuda interna, ¿verdad? Y al no tener el IVA, hay muchísimos servicios que no están grabados. Digamos, ese es, de mi punto de vista como economista, ese es el tema candente, ¿verdad? Porque uno, si usted propone cerrar instituciones, trate de cerrar una institución en este momento. Usted va a ver huelgas, ¿verdad? No hay evaluación de las instituciones, no hay evaluación de los programas, simplemente hay ocurrencias de propuestas, digamos, para solucionar este problema. Ahora, tenemos que entender que la Asamblea Legislativa es un mosaico ideológico. Los economistas entendemos que hay economistas que le apuestan a la economía autorregulada, que es más liberal, y estamos un grupo de economistas, porque me considero dentro de ellos, que apostamos un poco más a la parte keynesiana, o somos más post-keynesianos, que apostamos más al tema de que los equilibrios, el gobierno es el que tiene que intervenir más. ¿Por qué? Porque, bueno, es el país que tiene más instituciones. A nivel centroamericano, si usted las revisa, no hay tantas instituciones. Ahora, solucionar el problema es un problema también de bola de nieve, que es lo que viene posterior. Esto… uno se alegra porque uno dice, por lo menos se hizo algo, ¿verdad? Pero duramos 2 años para hacer algo. Digamos, a mí me preocupa eso. Don Luis Paulino y don Federico, tenemos que ir cerrando, tal vez unos 30 segundos cada uno para que hagan su tesis final. Bueno, yo simplemente resaltar que el problema del fraude fiscal es uno de los problemas claves dentro de la situación de crisis fiscal que el país enfrenta. Este proyecto es un paso adelante, este proyecto no lo va a resolver, de eso tenemos que estar clarísimos. Simplemente queda muchísimo por trabajar para poder efectivamente controlar el fraude fiscal. Debe crearse en Costa Rica una cultura tributaria sustentada en la transparencia. La gente debe demostrar transparentemente que está cumpliendo con sus responsabilidades, cada quien de acuerdo con su riqueza y con su ingreso. Dimos aquí un primer paso hacia eso, queda todavía muchísimo por avanzar. ¿Cuál sería el proyecto, perdón, antes de que finalice, el que sigue, según su juicio, su criterio, que seguiría después de fraude fiscal para que vayan de la mano y vaya aumentando? Bueno, yo diría, a nivel de proyectos de ley orientados a quitar los obstáculos que fueron introducidos en este caso, para realmente fortalecer la administración tributaria en su responsabilidad de control tributario. Pero no todo tiene que estar ahí, no todo son leyes. Por ejemplo, se necesita modernizar la administración tributaria misma de una manera sustancial. Por ejemplo, en algo tan básico como lo tecnológico, la administración tributaria de Costa Rica tiene rezagos importantes y eso tiene que ser trabajado seriamente. Los sucesivos presidentes, y lo sé porque me lo dijo un exministro de Hacienda, cuando me dijo, yo se lo dije a mi presidenta y mi presidenta dijo, no, eso no nos interesa, eso lo dejamos para luego. O sea, ese ministro de Hacienda y su presidenta, sabiendo la gravedad del problema tecnológico de la administración tributaria, dijeron, lo dejamos ahí, tiramos la pelota para adelante y a ver si el que viene hace algo. Y debo reconocer que el Ministerio de Hacienda actual de este gobierno se ha puesto las pilas, sobre todo el viceministro Fernando Rodríguez, yo lo felicito. Fernando Rodríguez es un viceministro que se ha amarrado la faja, ha peleado duramente, no le ha tenido miedo a las cosas, ha dicho lo que tiene que decir más que nadie en el gobierno. Y eso yo se lo reconozco a Fernando Rodríguez y lo resalto públicamente, lo resalto aquí porque me parece que él se lo merece. Y ese es el tipo de funcionarios en la administración pública, en particular en el Ministerio de Hacienda, que Costa Rica necesita. Perfecto, don Federico, tal vez usted una impresión final. Bueno, hay uno de los, tal vez varios aspectos, voy a tratar de sintetizarlo. Lo primero es el tema que es de transparencia, porque esto viene a solucionar un problema de transparencia privado-público, pero también tenemos que entender que después esperamos transparencia público-público, o sea, también el ciudadano se ha, digamos, descuidado de su participación y no está, digamos, tratando de supervisar también cómo se gastan los recursos. Si esto puede llegar a ser una ley laxa o puede llegar a ser una ley rigurosa. El éxito de todas las economías desarrolladas
es porque tienen leyes rigurosas. O sea, si esto se va a aprobar como una ley y va a ser laxa, ¿verdad? En el sentido de que no se va a implementar de manera pues rigurosa, porque tiene que ser así, lógicamente se perdió, digamos, se perdió el tiempo. Y el proyecto que sigue es el proyecto fiscal. El Ministerio de Hacienda ha hecho un esfuerzo significativo, ¿verdad? Que eso también don Luis lo dice, ¿verdad? Y el Banco Central también acompañado lo mantiene ahí. Pero sí tenemos que tener en cuenta de que el vínculo Banco Central y Hacienda es un vínculo político. Recordemos que el Banco Central, cuando estaba endeudado, le entregó su deuda a la Hacienda para poder manipular el tema del el sistema el tipo el tipo de banda, porque necesitaba recursos para administrarlo. Ahora, ¿verdad? Creo que se devuelven los favores, ¿verdad? Entonces, Banco Central se va a hacer cargo, ¿verdad?, de la custodia, digámoslo así, de esa base de datos, ¿verdad?, del registro, ¿verdad?, y canalizando la información hacia Hacienda. Bueno, entonces, uno esperaría de que, bueno, esto solucione parte, pero recordemos, esto no soluciona el problema. Bien, muchísimas gracias a don Luis Paulino Vargas, economista, y a don Federico Rivera, también economista. Tenemos que hacer una pausa comercial, ya volvemos con más.